odres nuevos. No mucho después de que Jesús comenzara su ministerio, leemos: cierto día algunas personas le dijeron a Jesús: los discípulos de Juan el Bautista ayunan y oran con frecuencia, igual que los discípulos de los fariseos. ¿Por qué tus discípulos están siempre comiendo y bebiendo? Lucas 5:33. La primera pregunta que debemos plantear es: ¿quiénes son esas algunas personas? Descubrimos la respuesta en el Evangelio de Mateo. Un día los discípulos de Juan el Bautista se acercaron a Jesús y le preguntaron. 9:14. Durante años pensé que eran los fariseos, pero el día en que descubrí que fueron los discípulos de Juan el Bautista, arrojó una nueva luz a esta parte de la Escritura. Aquellos hombres estaban molestos porque ellos ayunaban con frecuencia y oraban largas horas, pero los discípulos de Jesús no operaban de ese modo. Los seguidores de Juan hacían todo el sacrificio y, sin embargo, los discípulos de Jesús obtenían toda la atención. Una de las maneras en que se movía el Espíritu de Dios en tiempos de Juan era mediante mucho ayuno. Sin embargo, estos discípulos de Juan no habían hecho la transición o el cambio desde el patrón ministerial de Juan a lo que el Espíritu de Dios estaba haciendo ahora. Creían que su método de ministerio y adoración era lo que había producido el fruto. Habían pagado un alto precio por seguir a Juan el Bautista, dejando atrás a sus familias para vivir en el desierto y comer insectos, y sin embargo, ahora su líder estaba en la cárcel. Este nuevo hombre tenía discípulos a su lado que no estaban jugando según sus reglas. El equipo de Juan se ofendió y estaba en peligro de desarrollar un espíritu religioso. Recordemos, los espíritus religiosos siempre se aferrarán a lo que Dios hizo a la vez que resisten lo que Él estaba haciendo. Es posible que los seguidores de Juan estuvieran más interesados en su lealtad a su líder y a cómo deberían comportarse sus seguidores que en lo que Dios estaba diciendo y haciendo ahora. Su enfoque ya no era el corazón de Dios. El método que antes pudo haber llevado al corazón de Dios era ahora su enfoque. Comenzaron a dominar el orgullo y la ofensa. Quienes estaban con Juan habían invertido tiempo y posiblemente dinero en el ministerio. Y ahora todo lo que habían hecho, lo que habían defendido u obtenido, estaba amenazado. Por lo tanto, no cedieron y resistieron el cambio, aunque su líder había declarado sobre Jesús: Él debe tener cada vez más importancia y yo menos. Juan 3:30. Veamos cómo le responde Jesús. ¿Acaso los invitados de una boda ayunan mientras festejan con el novio? Por supuesto que no. Lucas 5:34. Él expone sus caminos religiosos diciendo: ¿por qué tendrían que hacer un ayuno cuando el Hijo de Dios está en medio de ellos? Lo único que tienen que hacer si necesitan algo de Dios es acudir a mí. El pensamiento religioso les hizo creer que tenían que ganarse el favor de Dios mediante el ayuno y otras actividades religiosas. Consideraban el ayuno un medio de acceso a Dios, lo cual sentían que los situaba por encima de otros que no ayunaban o que usaban otros métodos. Así se asentó el orgullo. El método se volvió más importante que su fruto original. Aunque hay beneficio en ayunar alimentos, no es una manera de manipular a Dios, sino de llevarnos a una posición de poder escuchar mejor lo que Dios está diciendo. Por lo tanto, ¿por qué necesitaban ayunar los discípulos para oír la voz de Dios cuando Él estaba allí con ellos? Volvamos a leer Lucas 5:34 y 35. Jesús contestó: ¿acaso los invitados de una boda ayunan mientras festejan con el novio? Por supuesto que no. Pero un día el novio será llevado y entonces sí ayunarán. Él no dice que ellos podrían ayunar en aquellos días, dice que ayunarán. Estos hombres estaban hablando solamente de ayuno de alimentos, pero Jesús les habla de un ayuno diferente. Notemos que este ayuno será en los tiempos en que el novio es llevado. Está hablando de un ayuno de su presencia manifiesta,
no solo de un ayuno de alimentos. Sabemos eso porque Él pasa a explicarlo en la parábola que está a punto de contarles. Recordemos que una de las definiciones de desierto es la ausencia de la presencia tangible de Dios. Ahora leemos la parábola que Él da para explicar lo que está diciendo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Lucas 5:37. En la Biblia, el vino es un símbolo de la presencia de Dios. Pablo dice en Efesios 5:18, «No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu». Hemos de ser llenos con vino, la presencia de Dios. El vino nuevo es un mover fresco de su Espíritu. Permíteme que vuelva a plantear esta pregunta importante. ¿Recuerdas cuán maravilloso era cuando fuiste lleno por primera vez con el Espíritu? La presencia de Dios era dulce y fuerte. Cada vez que orabas, su presencia se manifestaba inmediatamente y sentías su cercanía durante todo el día. A veces en la iglesia solo te sentabas y llorabas porque Él estaba muy cerca. Entonces un día, mucho tiempo después, notaste que no sentías su presencia con tanta facilidad. Seguías orando como solías hacerlo, pero ahora comenzaste a preguntarte, «Dios, ¿dónde estás?». Habías llegado a un desierto. Hay una razón para ese desierto o ayuno de la presencia de Dios. Dios te está preparando para que seas un odre nuevo. No se puede poner vino nuevo, que es un mover fresco del Espíritu de Dios, en odres viejos. Los odres que se utilizaban en tiempos de Jesús eran recipientes hechos de cuero de oveja. Cuando se echaba el vino por primera vez, los cueros eran flexibles y moldeables. Se estiraban fácilmente y cedían sin resistencia cuando el vino fermentaba y se extendía. Sin embargo, cuando pasaban los años, la atmósfera de Oriente Medio secaba el odre, dejándolo quebradizo y duro. Si ahora se sacaba el vino y se echaba vino nuevo, el cuero no podía manejar ni el peso del vino nuevo, ni tampoco la fermentación, porque estaba rígido y quebradizo, y se agrietaría o rompería fácilmente. Para corregir ese problema, los odres viejos eran sumergidos en agua durante varios días y después se frotaban con aceite de oliva. Eso recuperaba la flexibilidad y maleabilidad del odre. Esto es simbólico de lo que nos sucede a nosotros, porque somos el odre del vino nuevo espiritual. Somos llamados a ser portadores de la presencia de Dios. La atmósfera en la que residimos puede quitarnos nuestra sensibilidad a los caminos de Dios. No estamos en el cielo. Vivimos en un ambiente corruptible llamado el mundo. Por lo tanto, nuestra mente necesita ser renovada. Para mantener maleable nuestro odre, siempre preparado para el vino nuevo, debemos ser sumergidos en la palabra de Dios. Pablo escribe en Efesios 5:26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Frotar el odre con aceite de oliva es para nosotros como pasar tiempo buscando a Dios en oración. Cuando pasamos tiempo con Dios en su palabra y en oración, nuestra mente es renovada y ya no somos rígidos en nuestros caminos y métodos. Pero para rejuvenecer el odre viejo, antes tienes que sacar el vino viejo. Eso significa que no hay nada de vino en el recipiente, ninguna presencia tangible de Dios. Eso significa un ayuno de la presencia tangible de Dios, o como hemos estado diciendo continuamente, significa un tiempo seco. En una temporada así, te estás preparando para el cambio. ¿Por qué aparta Dios su presencia tangible? ¿Para hacer que te sientas frustrado? No, aunque eso ocurrirá. ¿Es porque quiere situarte en el estante hasta que tenga necesidad de ti? No. La razón por la cual retira su presencia es para hacer que lo busques a Él incluso con mayor diligencia. Esa búsqueda te hace ser flexible y maleable otra vez. Las personas que se vuelven rígidas e inflexibles son personas que han dejado de buscar a Dios. Se establecen en sus métodos, se establecen en las fórmulas que ellos mismos han creado de anteriores experiencias genuinas.
Esa era la condición de aquellos hombres que seguían a Juan el Bautista. Se unieron a él porque podían ver que el Señor obraba poderosamente por medio de él. Sin embargo, en lugar de seguir adelante hacia el premio celestial de conocer a Dios íntimamente, se volvieron rígidos en sus creencias y métodos. En cada mover de Dios hay una enseñanza fresca que surge. La enseñanza y la sana doctrina son un medio de llevarnos al corazón de Dios. Sin embargo, si nos quedamos atascados en nuestro enfoque de la enseñanza o la doctrina en sí, entonces finalmente eso nos llevará a la atadura religiosa, al legalismo o el error, o a todas esas cosas. No podemos conocer a Dios mediante un método rígido de adoración, y muchos cristianos sucumben sin darse cuenta a este estilo de vida. Establecen sus patrones fijos, sus pasos y rutinas de adoración. Entonces, cuando finalmente tienen el conocimiento para ser el cristiano modelo, dejan de buscar y se establecen en los patrones o tradiciones que han desarrollado. Sin embargo, en cierto modo, se sienten vacíos, aunque para ellos están viviendo el Evangelio completo. Jeremías 29, 12 y 13 dice: Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Orar no es por sí solo suficiente para hallarlo a Él. Hay muchos que están atados por fórmulas religiosas y que oran firmemente. Dios dice que en tu oración debe haber una búsqueda diligente de Él. Aquí afirma claramente que habrá búsqueda, y eso requiere algo más que un esfuerzo rutinario. Requiere un deseo apasionado y buscar su corazón. Por eso Dios dice en Hebreos 11:6, todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Volvamos a leer lo que dice Jesús. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno beba del añejo, quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Lucas 5, del 37 al 39. Ningún hombre que esté acostumbrado al vino viejo deseará inmediatamente el vino nuevo. La palabra clave aquí es inmediatamente, porque somos seres humanos con hábitos y patrones. Dios debe romper esas zonas de comodidad, vaciando el vino viejo y permitiéndonos atravesar una temporada seca de preparación sin vino para que podamos tener sed del vino nuevo. Cuando tienes sed y no hay nada para beber, no te quejarás. No quiero este vino nuevo, quiero el añejo. Si deseas la presencia y el poder de Dios, estarás abierto al mover fresco del Espíritu de Dios en tu vida. Serás como David, que dijo en su tiempo de desierto, oh Dios, tú eres mi Dios, de todo corazón te busco, mi alma tiene sed de ti, todo mi cuerpo te anhela en esta tierra reseca y agotada, donde no hay agua. Te he visto en tu santuario y he contemplado tu poder y tu gloria. Salmo 63, 1 y 2. David tenía sed del poder y la presencia de Dios. Como resultado, cuando entró en la obra para la cual fue llamado, era flexible a lo que el Señor deseaba, contrariamente al rey Saúl, que hizo las cosas a su propia manera y no a la manera de Dios. Otra estancia en el desierto. Como relaté anteriormente en este capítulo, mi primer ministerio real de enseñanza fue como pastor de jóvenes. Las reuniones televisadas fueron un gran éxito. También poníamos anuncios evangélicos en la radio, en la segunda estación más popular en nuestra región. Todo iba de maravilla. Entonces un día cuando estaba orando, el Espíritu de Dios me dijo que llegaba un cambio. Serás apartado de ser pastor de jóvenes, dijo. Y te enviaré a iglesias y conferencias en ciudades desde la costa este hasta la costa oeste de los Estados Unidos, desde la frontera canadiense hasta la frontera mexicana, a Alaska y Hawái. Le dije a Lisa lo que había dicho el Espíritu,
y los dos meditamos todo eso en nuestros corazones sin compartirlo con nadie más, excepto con un pastor amigo de otro estado. Dios dijo que Él lo haría, y yo sabía que si era verdaderamente Él quien hablaba, no tendría que ayudar a Dios para que sucediera. Pero no sucedió nada por más de un año. Durante esa temporada de espera, entrar en la presencia de Dios se volvió cada vez más difícil para mí, hasta que parecía imposible. Yo pasaba más tiempo en oración que nunca antes y aún así parecía que no llegaba a ninguna parte. No solo eso, la visión original que había tenido para el grupo de jóvenes parecía desvanecerse. El vino viejo estaba siendo vaciado. Mientras más oraba, más disminuía la visión. No había cambiado nada exteriormente, pero interiormente mi deseo estaba disminuyendo. Me pasaba horas en oración antes de nuestros servicios para jóvenes y un par de veces incluso le supliqué a Dios que hubiera otra persona para predicar. Iba a la reunión sintiéndome vacío, pero la presencia de Dios caía sobre mí como un manto mientras ministraba. Cuando terminaba y estaba a medio camino de casa, sin embargo, su presencia desaparecía durante otra semana. Además de todo eso, en medio de la situación atravesamos pruebas internas y externas como no habíamos experimentado antes. Yo me preguntaba si había algo equivocado en mí, así que comencé a confesar todo pecado que podía recordar que podría haber cometido, pero no había alivio ninguno de mi sequedad. Un día, tras intentar descubrir exactamente qué pecado era el que había cometido, el Señor me dijo: no estás en este desierto porque hayas pecado. Te estoy preparando para el cambio que va a llegar. Él estaba desarrollando en mi interior el carácter que necesitaba para manejar la fase siguiente de ministerio. Leamos Isaías 43, 18 y 19. Pero olvida todo eso. No es nada comparado con lo que voy a hacer, pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado. ¿No lo ves? Haré un camino a través del desierto, crearé ríos en la tierra árida y baldía. Más adelante, en este audiolibro, le hablaré de cómo, a su tiempo, el Señor reveló milagrosamente los detalles concretos del cambio que iba a llegar. Mientras tanto, en medio de los días más complicados de mi desierto, el Señor estaba preparando el nacimiento de nuestro ministerio a América y finalmente a las naciones. Amigo, Dios hará que tu vino viejo se seque para que cuando llegue el nuevo y las pruebas golpeen al nuevo, no desees regresar al viejo.